¿Alguna vez sentiste un escalofrío inexplicable al estar con alguien? No por lo que decía ni por cómo actuaba, sino por una sensación invisible pero inquietante que flotaba detrás de su sonrisa. Carl Jung, uno de los psicólogos más visionarios de la historia, detectó este patrón después de décadas observando el alma humana. Hay señales silenciosas, invisibles para la mente lógica, pero perfectamente captadas por nuestro instinto más primitivo, que revelan peligros mucho más profundos que cualquier amenaza física. No se presentan con gritos, insultos ni violencia evidente. Son sutiles, suaves, casi imperceptibles y por eso infinitamente más peligrosas. Los sabios antiguos ya intuían la existencia de estos signos, pero Jung fue quien les dio una estructura científica. Lo más perturbador es que esta señal puede venir de personas aparentemente normales, incluso carismáticas, personas que te miran a los ojos, sonríen y parecen perfectamente funcionales, hasta que algo en tu interior grita que hay una energía extraña en juego. Cuando eso sucede, no lo ignores. Esa alerta interna no está equivocada. Es el primer aviso de que estás frente a una proyección de sombra, uno de los mecanismos psicológicos más peligrosos que Jung identificó. Imagina esto: estás hablando con alguien que de pronto empieza a atribuirte pensamientos, intenciones o defectos que nunca expresaste. Esa persona no está reaccionando a ti, sino a una versión distorsionada de ti que ella misma fabricó. ¿Te ha pasado? Si la respuesta es sí, lo que viviste fue una proyección pura y directa de la sombra. En la psicología junguiana, la sombra representa todo lo que una persona rechaza de sí misma, sus impulsos, deseos o traumas no aceptados, y que entierra en el inconsciente. Pero eso no desaparece, solo se acumula como presión bajo tierra. Cuando una persona proyecta constantemente su sombra en los demás, estamos frente a un tipo de ceguera psicológica extrema. Esa persona no puede ni quiere ver en sí misma lo que considera oscuro, feo o peligroso. Entonces, lo ve afuera, lo ve en ti. Y lo que es peor, desde su perspectiva, tú realmente representas esa amenaza. No está fingiendo, no está actuando. Ella realmente cree lo que dice de ti. Lo siente como una verdad indiscutible. Ese es el peligro, porque se convierte en una realidad convincente, no solo para ella, sino para los otros que ella consiga influenciar. Diversas tradiciones espirituales hablaron de esto mucho antes de que Jung lo pusiera en palabras. En el budismo existe la metáfora del espejo oscurecido, ese que refleja nuestras impurezas como si fueran ajenas. En el cristianismo encontramos el versículo famoso sobre la viga en el propio ojo, mientras se señala la paja en el ojo del otro. Pero lo más inquietante es que la persona que proyecta su sombra realmente cree en lo que ve, no está mintiendo. Está atrapada en una distorsión perceptiva tan profunda que es incapaz de ver cualquier evidencia que la contradiga. Y esa convicción, mezclada con carisma y un lenguaje moral elevado, puede fácilmente convencer a otros de que tiene razón. La neurociencia moderna ha confirmado lo que Jung sospechaba. Nuestro cerebro filtra la realidad para reforzar lo que ya creemos. Pero cuando la sombra se proyecta de manera masiva, ese filtro se convierte en un lente que distorsiona todo. Investigador Robert Johnson comparó este efecto con unos lentes que deforman por completo lo que vemos. Y entonces, ¿cómo saber si estás frente a alguien así? La señal más clara surge cuando sientes un desajuste brutal entre lo que esa persona dice sobre ti y lo que tú realmente sientes, piensas o eres. Te acusa de cosas que jamás hiciste, te atribuye emociones que nunca tuviste y lo hace con una seguridad impenetrable. Lo más inquietante es que esta persona no acepta discusión, no duda, no escucha, no se abre a la posibilidad de estar equivocada. ¿Por qué? Porque no está hablando contigo, sino con su propia sombra disfrazada de tu rostro. En ese momento,
Tú te conviertes en un escenario viviente donde se libra una batalla interna que no es tuya. Eres el campo de guerra de un conflicto que esa persona no puede manejar por dentro. Y cuando eso ocurre, hay una única salida sana: retirarte, no para castigar, sino para proteger tu mente y tu paz. Existe un proverbio antiguo que dice: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. El camino al infierno no solo está empedrado de buenas intenciones, lo construyen los que creen ser santos, porque uno de los mecanismos más peligrosos del alma humana es la inflación del ego, ese momento en el que alguien se cree moralmente superior, espiritualmente puro o portador de una verdad absoluta. Este fenómeno que Jung llamó inflación psíquica es mucho más peligroso que la arrogancia común, porque no se nota de inmediato, no grita, no se exhibe, se disfraza de virtud. A diferencia del ego común que dice «soy importante», el ego inflado afirma «soy la voz del bien supremo». ¿Notas la diferencia? Uno pide reconocimiento, el otro exige obediencia. Jung observó cómo personas en este estado de inflación atraían multitudes, no por lo que decían, sino por la certeza absoluta con la que lo decían. Esa certeza, esa convicción desbordante seduce, da seguridad, satisface nuestra necesidad de respuestas claras en un mundo caótico. Por eso, muchos siguen a estos individuos sin cuestionar, sin darse cuenta de que están ante alguien que perdió la capacidad de verse como humano. Las tradiciones espirituales han advertido de esto durante siglos. El místico alemán Meister Eckhart lo llamó la trampa más sutil del camino espiritual. En el Zen le dicen la enfermedad del Zen. En el sufismo es el velo de luz, más peligroso que el de oscuridad, porque cuesta más reconocerlo como obstáculo. La señal más clara aparece cuando esa persona jamás duda de sí misma. Jamás se pregunta si puede estar equivocada. Mientras los verdaderos sabios se inclinan con humildad ante el misterio de la vida, quien sufre inflación psíquica actúa como si ya tuviera todas las respuestas. Y ese es el mayor peligro, no solo para quienes lo rodean, sino para esa misma persona inflada. Porque, como advirtió Jung, cuando el ego juega a ser Dios, la mente se fractura. Es como intentar contener un océano en un vaso. Esa tensión exige equilibrio, compensación, y cuanto más alta es la inflación, más dramática será la caída. En algún punto, los aspectos negados de la personalidad emergen, como una ola oscura que lo arrasa todo. Y muchas veces el colapso no solo afecta al inflado, sino también a quienes creyeron ciegamente en él. Ahora imagina a alguien que siempre dice lo correcto, actúa impecablemente y jamás se contradice. Alguien que parece perfecto, sin grietas, sin incoherencias humanas. Jung encontró en este tipo de personas una señal de alarma profunda: la identificación total con la persona. El término persona, que tomó del teatro griego, es la máscara social que usamos para interactuar con el mundo. Pero cuando alguien se fusiona completamente con esa máscara, deja de ser auténtico. Su yo real se esconde, se reprime, se apaga. Lo que queda es una actuación tan pulida que incluso ellos olvidan que están actuando. Este fenómeno no es nuevo. Los antiguos ya lo señalaban con palabras distintas. En el budismo zen se habla del rostro original antes del nacimiento, una metáfora para la autenticidad profunda más allá del ego. Los taoístas advertían del peligro de pulir tanto la superficie que se pierde la esencia. Jung simplemente tradujo estas verdades espirituales a un lenguaje psicológico moderno. Y lo más inquietante es que esa máscara perfecta no siempre se nota a primera vista, pero tu cuerpo la siente, tu intuición lo capta. Hay algo raro, algo artificial, algo que no encaja, aunque todo parezca correcto en apariencia. Ese tipo de perfección excesiva en la forma de hablar, de mirar, de moverse,
suele ir acompañado de un vacío interior igual de extremo. James Hillman, analista junguiano, decía que cuanto más perfecta es la adaptación social de una persona, más profunda suele ser su desconexión interna. Y la neurociencia lo confirma. Nuestras neuronas espejo detectan incongruencias entre lo que alguien dice y lo que su cuerpo expresa. Cuando la máscara social está completamente desconectada de la realidad emocional, esas neuronas activan una alarma interna y la sentimos como una desconfianza inexplicable, como si algo estuviera fuera de lugar. Pero lo realmente peligroso es lo que se esconde detrás de esa disociación extrema, porque los aspectos rechazados de la personalidad no desaparecen, se acumulan en el inconsciente, se transforman en sombra, y mientras más rígida es la máscara, más caótica será la sombra cuando finalmente explote. Marie-Louise von Franz, colaboradora cercana de Jung, observó que las personas aparentemente más perfectas son muchas veces las más propensas a estallidos de sombra, momentos en los que toda esa energía reprimida sale a la superficie de forma destructiva. Lo que parecía equilibrio era solo una represa a punto de romperse. Y eso explica por qué muchas veces las personas que parecían intachables son capaces de cometer actos sorprendentemente destructivos. No es que se convirtieron en otra cosa, es que estaban desconectadas de lo que realmente eran por dentro. Jung lo dijo sin rodeos. Identificarse por completo con la máscara social es una traición al verdadero yo. Es como abandonar tu esencia para convertirte en una imagen. Y como toda traición profunda, eso tiene un precio psicológico. Nadie puede sostener una mentira interior para siempre. En algún momento la verdad reprimida pide pasar, y cuando lo hace, llega suavemente. Ahora imagina que estás hablando con alguien, y de pronto algo cambia. No en su cuerpo, no en sus palabras. Cambia su energía, su mirada, la calidad invisible de su presencia. Sientes que ya no estás frente a esa persona, sino ante algo más viejo, más grande, más arcaico. Jung llamó a esto posesión arquetípica y lo consideraba una de las señales más alarmantes que puedes percibir en otro ser humano. Porque lo que está frente a ti ya no es un individuo consciente, es un canal, un vehículo por donde pasa una energía que lo excede completamente. Los arquetipos, según Jung, son patrones universales del alma humana, fuerzas del inconsciente colectivo que dan forma a nuestras experiencias más profundas, pero también contienen extremos, luz y sombra, compasión y destrucción. Cuando un arquetipo se apodera de la conciencia de alguien, esa persona pierde su individualidad. Ya no piensa por sí misma, habla desde una figura interna que la domina. Las tradiciones chamánicas conocen bien este fenómeno. Antropólogos como Mircea Eliade documentaron cómo los chamanes diferenciaban entre canalizaciones controladas y posesiones peligrosas, donde el yo desaparecía por completo. En el cristianismo esto se conocía como discernimiento de espíritus, la capacidad de distinguir entre influencias psíquicas elevadas y fuerzas internas destructivas. Y el aviso aparece cuando alguien pierde la flexibilidad psicológica, cuando se identifica rígidamente con un solo arquetipo: el salvador, el guerrero, la víctima eterna, el juez implacable. No importa cuál sea el personaje, lo que importa es la fusión total con él. Empiezas a notar señales extrañas. Una mirada demasiado intensa, una forma de hablar sin matices, una sensación rara de que esa persona ya no está presente de forma humana. Robert Moore, otro analista junguiano, decía que cuando eso pasa, ya no estás tratando con una persona completa, sino con un fragmento arquetípico que tomó el control de su conciencia. La neuropsicología moderna confirma este tipo de estados. Hay momentos donde ciertas áreas del cerebro asociadas con la identidad personal disminuyen su actividad,
mientras otras vinculadas a experiencias transpersonales se activan con intensidad, aunque pueden ser útiles en contextos rituales. Cuando ocurren sin contención ni conciencia, se vuelven peligrosos, porque lo más aterrador de la posesión arquetípica es la certeza absoluta que provoca en quien la sufre. Quien está poseído por un arquetipo no tiene dudas, no vacila, no se cuestiona, siente que su voz es la voz de una verdad absoluta. Ya no hay ambigüedad ni reflexión, solo certeza. Y esa certeza es contagiosa. Jung observó cómo líderes políticos o religiosos en estados de posesión arquetípica eran capaces de movilizar multitudes, no por sus ideas, sino por la intensidad, casi sobrenatural, de su convicción. Porque en un mundo incierto, lleno de contradicciones y caos, alguien que habla sin dudas se vuelve magnético. Pero detrás de esa seguridad, lo que opera es una fuerza primitiva que puede ser tanto redentora como devastadora. Y eso es lo más peligroso, porque cada arquetipo tiene dos caras. El salvador puede ser compasivo, pero también fanático. El juez puede buscar justicia o convertirse en verdugo. La víctima puede inspirar empatía o manipular con su dolor. Cuando alguien se identifica por completo con un arquetipo, inevitablemente va a encarnar su lado oscuro, y muchas veces, sin tener la menor conciencia de la contradicción. Jung documentó casos de personas que bajo posesión arquetípica hicieron cosas totalmente opuestas a sus valores conscientes, y después no podían explicarlo, solo se justificaban, o peor, lo olvidaban. Pierdes algo peor que el control, la capacidad de preguntarte, ¿y si estoy equivocado? Eso que nos hace humanos, eso que nos permite decir, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si esto no es lo que parece? ¿Y si no soy quien creo ser? Cuando esa autoconciencia desaparece, entramos en terreno peligroso, porque lo que queda es una fuerza actuando a través de un cuerpo sin freno, sin filtro, sin responsabilidad. Cuando esa fuerza encuentra validación externa, seguidores, reconocimiento, admiración, el ciclo se refuerza, se alimenta, se fortalece. Pero hay un fenómeno aún más perturbador. Jung lo llamó la compulsión a repetir. Es cuando una persona, sin saber por qué, repite las mismas situaciones dolorosas una y otra vez. Siempre con diferentes personas, siempre con pequeños cambios, pero siempre el mismo drama, como si estuviera atrapada en un guión invisible que no puede dejar de actuar. Y lo más inquietante es que ni siquiera se da cuenta. Cree que es víctima de la vida, del destino, del karma, sin ver que en realidad está recreando su propio trauma no resuelto, sin querer, sin saber, pero con una precisión aterradora. La compulsión a repetir es una especie de hipnosis del alma. No es malicia, no es intencional, es algo mucho más profundo, una herida tan antigua y tan fuerte que el inconsciente necesita revivirla para intentar sanarla. Christopher Bollas, psicoanalista contemporáneo, llamó a estas fuerzas saberes no pensados, experiencias tan tempranas o tan traumáticas que nunca fueron procesadas mentalmente, pero que organizan silenciosamente todo lo que viene después. Así una persona puede pasar toda su vida tratando de resolver algo que ocurrió cuando aún no tenía palabras para entenderlo, y eso lo marca todo. Las tradiciones espirituales ya lo habían identificado desde hace milenios. El budismo, por ejemplo, hablaba de karma no como castigo, sino como esos patrones de condicionamiento que nos llevan a recrear lo mismo una y otra vez. En la tradición judeocristiana, la idea del pecado original puede leerse psicológicamente como esos guiones inconscientes que heredamos sin elegirlos y que seguimos actuando como si fueran parte de nuestro destino. El patrón se repite, la herida se repite, pero lo más doloroso es que la persona no lo ve y se pregunta sinceramente, ¿por qué siempre me pasa lo mismo?
El signo revelador aparece cuando notas que alguien acaba viviendo las mismas tragedias con diferentes personajes, pero siguiendo el mismo libreto emocional, distintos rostros, mismas heridas, nuevas relaciones, viejas historias. Y lo más perturbador, la sorpresa sincera de esa persona cada vez que el patrón se repite, como si no tuviera nada que ver con lo ocurrido, como si fuera una víctima de algo externo en lugar del arquitecto inconsciente de su propio laberinto emocional. Esa ceguera es lo que hace que el patrón continúe y muchas veces arrastra a otros con él. La neurociencia ha confirmado que esta compulsión tiene una base biológica real. Las experiencias tempranas, sobre todo las traumáticas, crean rutas neuronales que luego se convierten en caminos preferenciales para procesar la realidad. El cerebro empieza a esperar que ciertas cosas pasen y cuando no suceden, las provoca, no por maldad, sino porque necesita confirmar su modelo interno del mundo, aunque ese modelo le cause sufrimiento. Eso explica por qué muchas personas parecen buscar sin querer las mismas situaciones que les rompieron. Y lo más duro es que muchas veces no lo hacen solas. Las personas atrapadas en este tipo de compulsión tienden a reclutar sin saberlo a otros para que interpreten roles dentro de su drama interno. Donald Kalshed, otro psicoanalista profundo, lo expresó así: el trauma no procesado exige ser actuado. Y así, sin darnos cuenta, terminamos envueltos en historias que comenzaron mucho antes de que conociéramos a esa persona. Nos encontramos reaccionando de formas que no entendemos, atrapados en dinámicas que no construimos, pero que nos atrapan como si una parte invisible del otro nos hubiese elegido para completar su guión inconcluso. Jung observó un fenómeno aún más extraño. Cuanto más inconsciente es esta compulsión, más parece manifestarse como coincidencias en el mundo externo. Sincronicidades las llamó, situaciones que se repiten con precisión milimétrica, pero con distintos actores, como si el universo conspirara para volver a montar la misma escena. Pero no es el universo, es el inconsciente de la persona, porque sin saberlo, los terapeutas junguianos detectan esto cuando alguien cuenta una y otra vez historias de traición, abandono o malentendidos con diferentes personas, pero con idéntico desenlace. Y eso, dice Marie-Louise von Franz, no es destino, es inconsciente. Si todas estas señales que exploramos revelan los peligros psicológicos más profundos, según Jung, también hay un camino de transformación real, y comienza con una sola cosa: la integración consciente de la sombra. Esto no significa volverse perfecto, no significa eliminar lo negativo, significa mirar de frente todo lo que evitamos en nosotros mismos, sin juicio, sin vergüenza, sin culpa. Significa aceptar que dentro de ti también hay caos, rabia, orgullo, miedo, y que eso no te hace menos humano, te hace más completo. Jung lo dijo con una frase inolvidable: prefiero ser completo que ser bueno. La verdadera diferencia entre alguien peligroso y alguien en proceso de sanación no es la ausencia de oscuridad, es la conciencia de ella, es la honestidad radical con uno mismo, la humildad de reconocer: sí, esto también soy yo. Las tradiciones contemplativas lo han dicho durante siglos. El veneno puede transformarse en medicina si sabes cómo mirarlo. La alquimia occidental que tanto fascinó a Jung lo expresó como la transmutación del plomo en oro, de lo rechazado en sabiduría. Y cuando alguien comienza ese trabajo interno, se nota. Hay una mezcla muy rara y muy hermosa de verdad interior y compasión por las sombras ajenas. Quien ha iniciado este camino no necesita parecer bueno, no necesita convencer a nadie. Su presencia habla por sí sola.
Tiene la capacidad de reconocer sus errores sin justificarse, de sostener su dolor sin proyectarlo, de mirar al otro no desde un pedestal, sino desde una humanidad compartida. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, brilla como oro puro. Porque mientras los egos inflados exigen obediencia, las almas integradas inspiran libertad. Mientras los poseídos por arquetipos gritan verdades absolutas, los verdaderos sabios hablan con dudas, con matices, con humanidad. Y eso es lo que transforma de verdad. ¿Y tú reconociste alguna de estas señales en personas cercanas? O tal vez en ti mismo. No hay vergüenza en ello. Al contrario, reconocerlo es el primer paso para liberarte de los patrones que te amarran, para dejar de repetir lo que ya no te sirve, para convertir tu sombra en un aliado y no en un enemigo. Así que, si este mensaje tocó algo dentro de ti, escríbelo. Estoy despierto porque despertar no es un momento místico ni una revelación grandiosa. Es simplemente ver con claridad lo que antes elegías ignorar. Y a partir de ahí, comienza tu verdadero viaje. Antes de que continúes, en tu pantalla verás 2 videos. Podría revelarte de qué tratan, pero prefiero que lo descubras por ti mismo. Solo te diré esto. Lo que viene no es casualidad. Si lo que has leído hoy resonó en ti, esos videos son el siguiente paso. No son contenido más. Son piezas clave que conectan con lo que tu intuición ya sospecha. Confía en el impulso que te lleva a hacer clic. Este viaje no termina aquí.